Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook. Aquí su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez. Pues con la página que por ahí tenemos, El Siervo de Cristo, ya que pues ese es el propósito del Evangelio, ¿verdad? Y para que se cumpla la palabra del Señor que dijo él, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces hoy estamos usando estos medios de comunicación para que el Evangelio de Dios, el Evangelio que es potencia, el Evangelio de Dios es salvación, es vida eterna, aunque muchos quizás lo desprecien, no crean, haya incredulidad, haya falta de fe, porque no hemos entendido qué es el Evangelio. Cuando nosotros entendemos qué es el Evangelio, entendemos cuál es el propósito de Dios sobre nuestra vida, y la palabra del Señor dice que el Evangelio es potencia, el Evangelio de Dios es poder, el Evangelio de Dios trae vida, trae perdón, trae justificación, trae bendición, trae prosperidad. ¿Por qué? Porque este es el idioma del cielo, el idioma que Dios quiere que el hombre crea, que el hombre reciba, porque dice su palabra del Señor que Dios, habiendo hablado en otras generaciones, dice que nos ha hablado ahora por medio de su Hijo. Entonces Él un día mandó a su Hijo con un propósito para darnos a entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender la voluntad de Dios? Es a través de su palabra. Entonces, la misma palabra de Dios nos enseña, como dice Pablo, que toda la palabra de Dios, o sea, toda, dice que es inspirada por Dios para corregir, para instruir, para preparar, en este caso para preparar, ¿por qué? Porque la palabra del Señor trae conocimiento, trae entendimiento y nos hace Dios ver lo bueno y lo malo. Entonces nos presenta el camino del bien y el camino del mal. Entonces nos hace ver que existe un cielo con Dios, y lo cual también nos hace entender y ver que existe el otro lado, lo que es el lago de fuego. Entonces estos dos eternidades existen y fueron, están, en otras palabras, Dios las tiene reservadas, ya sea para los que vayamos a participar de la resurrección por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o aquellos que vayan a recibir la condenación eterna por no haber obedecido al Evangelio. Por eso estamos aquí trasladando la palabra de Dios con un fin. Con el fin es que todo amigo que está mirando, que está oyendo, pueda entender lo que es el Evangelio. Entonces, como venimos hablando acerca yo siempre digo, estamos en los últimos tiempos, y estamos en el último tiempo, porque desde que los discípulos del Señor enseñaron y predicaron, ellos siempre dijeron que la venida de Cristo está cerca, que la venida del tiempo del restaurar todas las cosas estaba cerca. Entonces venimos hablando sobre el libro de Apocalipsis, que significa revelación, que significa sacar algo que estaba como oculto, como que estaba privado, como que estaba escondido, sacarlo a la luz. Entonces, en este caso, ¿quién saca eso que estaba escondido? Como el Evangelio, la palabra del Señor dice que el Evangelio era un misterio. O sea, es un misterio. El hombre que no alcanza a entender esto es porque no le ha resplandecido la luz del Evangelio.
o sea, no le ha resplandecido Jesús, por lo cual no tiene acceso a entender y a valorar qué es el Evangelio, qué es la palabra de Dios. Entonces el Evangelio era un misterio que estaba oculto y que Dios lo trajo, que mismo Señor Jesús lo vino a traer para el ser humano. Entonces Él se va y hay muchas cosas que todavía los discípulos no entendieron, pero hay cosas que están en las Escrituras para que nosotros entendamos, como dijo Pablo, que el misterio que no se dio a conocer en otras generaciones, dice que ahora es dado a conocer a la iglesia. Ahora Dios le ha dado a conocer al creyente, en lo cual dice el apóstol Pablo, en lo cual leyendo pueden entender este misterio, esto que estaba oculto. Entonces exactamente es el libro de Apocalipsis. Es una revelación de los últimos tiempos, del cumplimiento del tiempo del fin, o podemos decir del fin del siglo, como Jesús lo llamó, o como se le puede llamar en los tiempos del fin o en los últimos días, como se le puede llamar el tiempo del cumplimiento de las cosas de Dios, ya que este libro de Revelación nos habla de los sucesos que van a suceder en el futuro, y que la Biblia nos enseña, como lo dice Juan, que dice la palabra del Señor: bienaventurado los que leen y los que guardan las palabras de la profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces veníamos hablando de los 4 sellos primero, pero ahora hablamos del 5.º sello, y ahora vamos a hablar del 6.º sello. Y en este 6.º sello vamos a ver algunos puntos muy importantes. ¿Qué significa esto? Porque la palabra del Señor no está codificada. Como ya dije, hay ciertas cosas que tenemos que pedirle a Dios para que nos dé la sabiduría y de poder entender, de poder digerir qué es lo que está escrito, para nosotros poder tener un conocimiento y poderlo transmitir. Entonces eso es, el Evangelio era un misterio, pero Dios lo dio a conocer al hombre y lo trajo Jesucristo, el Evangelio de la vida, la palabra de vida, de resurrección, de vida eterna. Pero por medio del apóstol Juan, y como en muchos de los profetas, hay textos en la Biblia que son aplicados para el tiempo del fin y corroboran con lo que el Señor Jesús le transmite al apóstol Juan. Ahora vamos a dar un punto para que no haya confusión. Todas las plagas que habla el libro de Apocalipsis, que nos habla por 7 copas, llamadas 7 copas de la ira de Dios, y que por 7 trompetas, que los ángeles están a punto de tocar las 7 trompetas, y que antes de eso se destapan los 7 sellos, como veníamos hablando, qué significaba este libro sellado con 7 sellos, en lo cual se destapa todo el cumplimiento. Nos habla mucha revelación de lo que hay en el cielo, de la restauración, sobre el universo, el perdón de pecados hacia el hombre. Nos habla de los juicios que Dios va a mandar sobre la tierra, terremotos, hambres, guerras,
asteroides cayendo sobre el mar, nos habla de grandes terremotos en los cuales nunca se han registrado en la historia, como esos que están a punto de darse, en lo cual vamos a ver un terremoto que está a punto de darse cuando Jesús abre el sexto sello, en lo cual estaríamos hablando o estaríamos iniciando los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Pero aquí quiero aclarar algo. Todo lo que se encuentra en las 7 copas de la ira de Dios, en los 7 sellos, en las 7 trompetas, no llevan una cronología, las plagas o los juicios o los acontecimientos atmosféricos que nos habla la Biblia, porque Dios va a usar la naturaleza, Dios va a usar los elementos de la tierra para traer juicio a la tierra, va a usar el anticristo, el gobierno mundial, como castigo también sobre la humanidad. Entonces no hay un orden, que diga exactamente sigue esto y luego después sigue esto y luego después sigue esto, aunque en algunos puntos sí sigue, algunas cosas llevan un orden, pero en casi la mayoría de los juicios no hay un orden que diga Dios, pues va a seguir la plaga esta y luego después va a venir esta y luego después va a venir esta. Por eso hay cosas que en los 7 sellos no vamos a ver, pero sino hasta en las 7 trompetas. Eso no quiere decir que en los sellos no había nada de lo que se habla en las 7 trompetas, sino que todo va en un conjunto. Todo va conjunto. Entonces, como puede destaparse un sello, como puede estar sucediendo algo, como puede estar siendo aplicado algo que está en las trompetas, cuando los ángeles están tocando las trompetas. Entonces, de esa forma damos por entendido que todas las plagas y los juicios que Dios traerá sobre este mundo, sobre este planeta, no lleva un orden, pero sí nos da ciertas señales de que inician y cómo se van a estar elaborando, pero no hay un orden que diga sigue esto y sigue esto, así para que los amigos que van a estar escuchando, aquellos que ya conocen, no va a decir, bueno, pues falta decir esto, porque yo quiero llevar un orden, así como lo está narrando el Apocalipsis, sello tras sello, ir siguiendo la secuencia de todo el libro de Apocalipsis. Eso quiero tratar de llevar, y de lo que Dios vaya añadiendo por su misericordia. Entonces vamos a estar entrando a lo que es el sexto sello en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Estamos en el capítulo 6, aunque después vamos a estar retrocediendo porque hay muchos puntos muy importantes en cuanto a la persona de Jesús en los inicios, en el llamado, cuando le da la revelación el apóstol Juan. Pero ya que empezamos hablando de los sellos, quiero continuar hablando sobre esto para poco a poco ir entrando a lo que es las trompetas y poco a poco ir desarrollando todo lo que es el libro de Apocalipsis, siguiendo una secuencia como está escrito. Aunque repito, en esa secuencia no están los juicios en una forma cronológica, o sea que sigue y luego va a seguir no, sino que lo que no se encuentra en el sello, hay cosas que están en las trompetas pero que van juntamente con ese sello, que la Biblia no lo está dando un orden en cuanto a los juicios, pero que todo va en conjunto. Las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios y los 7 sellos, todo va en conjunto. Entonces entramos al capítulo 6 de Apocalipsis,
en el verso 12, dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse. Gloria a Dios. Como podemos observar, ya entramos en el sexto sello, y quiero entrar en un punto porque es muy importante para poder entender. En la Biblia vamos a encontrar a veces cuando nos habla de estrellas, cuando nos habla de que una señal, de que vio ciertos elementos, a veces los elementos tienen un trasfondo espiritual. O sea, puede estarlo representando como una forma literal, o pueden estar simbolizando algo. Entonces, por eso es muy importante leer el contexto y todo el texto para llegar a una conclusión de lo que se está hablando, y no entrar en una mala aplicación. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de un dragón, y no se puede interpretar que es un dragón literal. Por ejemplo, nos habla de una mujer, más adelante nos va a hablar de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una estrella con 12, una corona con 12 estrellas. Entonces, todo esto, cada elemento que se ve que está ahí representando a esta mujer, está hablando en una forma alegórica, en una forma simbólica, y que dentro de esta figura hay elementos que se tienen que traducir, que tienen un trasfondo ya sea literal, o representan a alguien o a una persona o a una cosa. Entonces tenemos que entender estos principios para poder entender la palabra del Señor. Entonces tenemos que dividir qué es simbólico, qué es algo representativo, qué es algo literal o no literal. Entonces, por eso tenemos que ver todo el contexto para saber si son literales o son naturales, o son espirituales. Entonces, para poder entender. Entonces, entrando al sello, miré cuando abrió el sexto sello, hubo terremotos, hubo un gran terremoto. Para entrar en este punto es literal, no es simbólico, como muchos quieren interpretar, que este terremoto sea simbólico, ya sea que sea como una guerra, o que sea algo que va a traer un rumor grande sobre el mundo, y que esto va a alterar al ser humano. De esa forma no es la forma de interpretar, sino que hubo un gran terremoto. Eso está hablando en sentido literal, en una forma real. Entonces, entrando a este sello, hoy en día podemos ver que hay muchos terremotos, y esas son señales. O sea, Dios, son juicios de Dios
que Dios usa a la propia tierra, a la propia naturaleza para juicio para el hombre, aunque muchas veces no lo podamos ver de esa forma. No quiere decir que siempre los terremotos vienen por juicio de Dios, no siempre es así. Es como los eclipses por sí en sí son naturales, pero hay cosas que se dan que no son naturales ya. Entonces, este terremoto que nos habla, este super mega terremoto, que está hablando en el capítulo 6, en el verso 12, ya nos está hablando del periodo ya terminando el tiempo de la tribulación. Entonces entramos a un periodo ya más. Entonces los juicios que se van a estar acercando a la humanidad son cada vez más prolongados. Cada vez son más prolongados. Entonces miramos aquí el primer punto, un terremoto. Este terremoto, como podemos ver, hay muchas fallas geológicas, como la falla de San Andrés, una falla muy famosa. Y eso no quiere decir que en otros lugares no pueda temblar. O sea, si es un juicio de Dios, Dios puede hacer temblar, haya falla o no haya falla. Porque pueda decir el hombre, no, pues aquí no va a pasar nada porque aquí no estamos sobre una falla. No, cuando Dios trae juicio sobre algo o sobre la tierra, no importa si la tierra esté firme, Dios la hace temblar, Dios la hace sacudir. Entonces, esto nos habla a través que en este sello va a haber un mega terremoto, en lo cual no se ha registrado ninguno como ese. Hemos tenido los de Indonesia, de Japón, de China, que según el más grande que ha existido, el de China, en el 1556 por ahí, en los cuales se cree que murieron aproximadamente 830,000 personas. Entonces estamos hablando de un número catastrófico. Entonces, ese es un temblor solo regional o digamos en un país. Pero viendo las estadísticas que los geólogos dan sobre las placas tectónicas y de todas las fallas, eso quiere decir que este terremoto, escuche bien lo que verdaderamente la Biblia nos quiere trasladar. Este terremoto, que como es un super mega terremoto, esto va a despertar los volcanes. Esto va a despertar los volcanes. ¿Y qué va a pasar? Esto va a traer explosiones dentro misma de la tierra, en los cuales van a salir humo, y que este humo vaya a contaminar la atmósfera y de esa forma opacar el sol y la luna y las estrellas. ¿Cómo lo podemos decir? Porque dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y escucha, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí hay que aclarar algo. Este fenómeno no es como cuando sucede un eclipse. No. Los eclipses solares y lunares son naturales, que un planeta se pone sobre otro planeta y quedan alineados, haciendo el eclipse solar o lunar. Entonces eso es algo natural que Dios ha dejado para marcar señales y tiempos. Pero esto que está aquí no está hablando de un fenómeno natural, sino que es algo anatural. O sea, esto viene por una consecuencia y porque Dios va a estar trayendo juicio en el tiempo de la tribulación, entrando al tiempo de la gran tribulación con este grande mega terremoto. Entonces, miremos las estadísticas, cuántos muertos no ha habido en los
grandes terremotos registrados, más grandes que han existido, que traen tsunamis. Esto quiere decir que este megaterremoto puede inundar islas. Usted sabe que cuando haya temblado siempre hay un tsunami, porque se mueve la tierra por abajo y esto causa que en el mar se levanten grandes tsunamis, y esto se llevaría islas o se llevaría costas. Entonces eso nos habla, que dice que toda isla desapareció y que toda isla fue removida, que no se halló. En esa forma se puede dar la interpretación, aunque se puede dar de otras interpretaciones, pero como es algo que está ocurriendo, algo que viene de Dios como juicio, entonces de esto nos habla Joel también. En Joel vamos a ver un texto de Joel para corroborar lo que se está trasladando aquí. Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, en el verso, vamos a ver, 30, dice Dios, hablando desde antes de que esto suceda, desde antes que esto sucediera, o más bien desde que antes que esto se le fuera dado a Juan. Juan está trayendo algo que Dios se lo volvió a manifestar para que él lo enseñara. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Oiga bien, ¿por qué cree que le dije que este terremoto va a sacudir los elementos de la tierra? Se puede desencadenar terremotos en todas las fallas, y eso ocasionar un terremoto a gran escala que sacuda a todo el mundo. Entonces esto va a sacudir no nomás al mundo, sino que va a traer como consecuencia a despertar los grandes volcanes que existen en la actualidad y que están dormidos. Estos van a llegar a despertar y ocasionar estas columnas de humo que el profeta Joel estaba mirando allá. Pero en Apocalipsis el apóstol Juan también lo está dando a revelar, que estos se estaría llevando a cabo en cuando el sexto sello es destapado. Entonces quedamos que eso va a contaminar el aire y eso va a oscurecer la cierta parte del sol y de la luna. Repito, esto no es un eclipse solar o lunar como los demás naturales. Esto viene por causa de este terremoto que sacudirá todas las naciones y todo el mundo, en lo cual despertará los volcanes, y esto va a envenenar, va a envenenar la atmósfera, y va a haber un cataclismo en todo el mundo. Ahora bien, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Aquí vamos a entrar en otro punto muy importante. Cuando habla este texto que el cielo se enrolló como un pergamino, no está hablando del cielo, del segundo cielo, ni del tercer cielo. No. Esto está hablando de el anillo que protege el planeta, la capa de ozono, el anillo que protege el planeta. Usted sabe que si el planeta no tuviera ese anillo, cuántas meteoros impactarían a diario o a cada cierto tiempo, pero porque tiene esa protección no deja que esto penetre a la tierra e impacte directamente. Pero como en ese tiempo es un tiempo donde Dios va a ir quitando la protección sobre la tierra, y esto va a ocasionar que los elementos
o sea, de asteroides o de lluvia de meteoros caigan sobre la Tierra, como se registró en los Estados Unidos una lluvia de meteoros que duró aproximadamente 3 horas en el año 1833. Y eso fue alarmante y cómo no va a ser alarmante de todo lo que se está mirando. Entonces, si miramos que hoy tiembla en México, que tiembla en China, que tiembla en Japón, y que esto despierta pánico. ¿Por qué? Porque estamos mirando que la tierra se está sacudiendo, como dice la Biblia, que Dios la sacudirá como que estuviera ebria. Entonces, es exactamente, entonces, el cielo se devolvió como un pergamino. Eso quiere decir que Dios va a quitar esta protección que cubre la tierra, y de esa forma entrarán lluvias impactando al ser humano, impactando como plaga, como juicio. Entonces cualquiera puede decir, no, pero eso ya está para pasar, porque la capa de ozono se desgasta, se deteriora, o la estamos nosotros deteriorando. Bueno, si no hubiera maldad, o si nosotros hiciéramos lo correcto delante de Dios, Dios es capaz para que la capa siga su rumbo y tenga la misma protección como si nada pasara. Pero no es así. Todo viene por causa de la desobediencia de nosotros, como leíamos en días anteriores, que esto viene porque nosotros invalidamos la palabra de Dios, no obedecemos al Evangelio, no creemos a la palabra del Señor, no le tomamos importancia. Entonces nos hablan del Evangelio por la radio, por la tele, por todos los medios de comunicación, pero así como nos entra por aquí, nos sale por acá. Y ese no es el punto. Entonces estamos hablando que esto que dice el cielo se desvaneció como un pergamino. Entonces llegamos a la conclusión de que esto no es más que el deterioro de la capa de ozono, de esa forma quitando la protección sobre la tierra como juicio de parte de Dios. Entonces, amigo que me estás escuchando, si estas cosas van a suceder, Dios nos hace un llamado, y el llamado es que nosotros podamos escapar de estos acontecimientos. Y no digas, no, eso va a ser para el futuro, pero hoy puede venir la muerte, y ¿a dónde vamos a ir si moremos sin Cristo? Por eso hoy estamos a tiempo de pedirle perdón, de reconciliarnos y de ponernos a cuenta con el Señor, para que así seamos perdonados y tengamos derecho a la salvación y a la vida eterna. Que el Señor te bendiga.